Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Laura. Hola, y yo soy Carlos. Estamos encantados de estar aquí con vosotros otra vez. Sí, estamos muy contentos. Para los que sois nuevos, en este canal os ayudamos a aprender y a mejorar vuestro español de una forma fácil y natural. Exacto, lo hacemos con conversaciones reales, como esta que vamos a tener ahora Laura y yo. Queremos que escuchéis cómo hablamos los nativos en nuestro día a día, pero de una forma un poco más lenta y clara para que podáis entender todo bien. Eso es. Y recordad, si en algún momento sentís que hablamos un poco rápido o no entendéis una palabra, no os preocupéis. Recuerda que puedes activar los subtítulos en tu propio idioma si te resulta difícil seguirlo en español. Así es mucho más fácil. Muy buen consejo, Laura. Es una herramienta muy útil. Y bueno, después de esta pequeña introducción, ¿qué tema tenemos para hoy? ¿De qué vamos a hablar? Pues hoy, Carlos, he pensado en un tema que usamos todos los días. Es un tema muy moderno y muy útil. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? ¡Qué misterio! Vamos a hablar de tecnología, concretamente de cómo hablamos sobre nuestros teléfonos, las aplicaciones y las redes sociales en español. ¡Oh, qué buen tema! Es verdad, es algo que forma parte de nuestra vida diaria. Usamos la tecnología constantemente. Me parece una idea fantástica y muy práctica para aprender vocabulario nuevo. ¿Verdad que sí? Pues si te parece, empezamos con la pregunta más básica de todas. Dispara, estoy listo. Carlos, ¿tú usas mucho el teléfono móvil? ¿Que si uso mucho el móvil? Uf, qué pregunta. La respuesta es un sí gigante. Sí, lo uso muchísimo. Creo que lo tengo en la mano casi todo el día. Me pasa exactamente lo mismo. Es una extensión de nuestro brazo, ¿verdad? El móvil es súper importante hoy en día. Totalmente. Y aquí tenemos la primera palabra importante del día, el móvil. Móvil es el aparato, el teléfono que llevamos a todas partes. Exacto, el móvil. Pero es interesante, Carlos, porque sé que en muchos países de Latinoamérica no usan la palabra móvil. Tienes toda la razón. En España decimos el móvil, pero en México, Colombia, Argentina y muchos otros países dicen el celular. El celular. Eso es. Así que, si estáis aprendiendo español, podéis usar las dos palabras, móvil o celular. Ambas son correctas y todo el mundo os va a entender perfectamente. Exacto. Depende un poco de la zona, pero el significado es el mismo. Bueno, ya sabemos que usamos mucho el móvil o el celular, pero la tecnología no es solo el móvil. ¿Qué otros aparatos tecnológicos usas tú en tu día a día, Laura? Pues además del móvil, el otro aparato que más uso es el ordenador. Lo necesito para trabajar. El ordenador. Claro, el ordenador. Es el aparato grande con pantalla y teclado que usamos en casa o en la oficina. Y aquí pasa lo mismo que con móvil y celular. Es verdad, en España decimos ordenador, pero en Latinoamérica es mucho más común decir la computadora. Fijaos que aquí cambia el género. El ordenador es masculino, pero la computadora es femenino. Muy buena observación. El ordenador o la computadora. Es importante conocer estas pequeñas diferencias. Yo también uso el ordenador todos los días para mi trabajo. Y dime, ¿usas algún otro aparato? Por ejemplo, ¿tienes una tableta? ¿Una tableta? Sí, tengo una. Una tableta es como un aparato intermedio, ¿no? Más grande que un móvil, pero más pequeño que un ordenador. Exacto, es solo una pantalla táctil, muy cómoda para ver vídeos o leer. Sí, es cómoda, pero si te soy sincero, no la uso mucho. La tengo en casa,
pero casi siempre prefiero usar el móvil o el ordenador. ¿Y tú tienes tableta? No, yo no tengo. Con el móvil y el ordenador tengo suficiente. No necesito más aparatos. Ya paso demasiado tiempo delante de una pantalla. Te entiendo perfectamente. Bueno, entonces los tres aparatos principales son el móvil o celular, el ordenador o la computadora y la tableta. Creo que está claro. Sí, perfecto. Ahora, antes de hablar de las aplicaciones, hablemos de las funciones más básicas del teléfono. La función original. ¿Recuerdas para qué se inventaron los teléfonos, Carlos? Claro, para hablar con otras personas, para hacer llamadas. Exacto. Y para eso usamos el verbo llamar. Por ejemplo, voy a llamar a mi madre. Significa que voy a usar el teléfono para hablar con ella con mi voz. Eso es llamar. Y cuando alguien te llama a ti, tu teléfono suena. Entonces tú tienes que contestar la llamada o responder la llamada. Muy bien, puedes decir contestar o responder. Por ejemplo, si mi teléfono suena, puedo decir, un momento, tengo que contestar esta llamada. Perfecto. Y después de hablar, terminas la conversación. A eso lo llamamos colgar. Colgar la llamada. Sí, llamar, contestar y colgar son los tres verbos básicos para una conversación telefónica. Pero hoy en día no solo llamamos, ¿verdad? No para nada. Creo que ahora envío más mensajes que las llamadas que hago. Y para eso usamos el verbo enviar. Enviar un mensaje. Y cuando alguien te escribe a ti, tú usas el verbo recibir. He recibido un mensaje de mi amigo. Enviar y recibir. Muy importantes. Y todo esto, llamar, enviar mensajes, usar internet, gasta una cosa muy importante del móvil. ¿El qué? La batería. La batería es la energía del teléfono. Si no tienes batería, el móvil no funciona, se apaga. Cierto, la batería. Es una preocupación constante. Siempre estoy mirando cuánta batería me queda. Por ejemplo, puedo decir, oh no, tengo poca batería, solo me queda el 10%. Y cuando tienes poca batería, ¿qué tienes que hacer? Pues tengo que cargar el móvil. Cargar es la acción de darle energía, de volver a llenar la batería. Exacto. Y para cargar el móvil necesitas un objeto muy importante, el cargador. El cargador es el cable que conectas al móvil y a la electricidad. Siempre llevo un cargador conmigo en la mochila. Es fundamental. Se me ha olvidado el cargador es una frase de pánico para mucha gente. Totalmente. Y otra cosa fundamental para que el móvil sea útil es tener conexión a Internet, ¿no? Por supuesto, sin Internet el móvil pierde muchas de sus funciones. A esa conexión la llamamos Wi-Fi o datos móviles. Expliquemos la diferencia. El Wi-Fi es la conexión a Internet que tienes en casa, en el trabajo, en una cafetería. Normalmente es gratis y no tiene límite. Eso es, cuando estás en casa, conectas tu móvil al Wi-Fi, pero cuando estás en la calle, usas los datos móviles. Los datos son la conexión a Internet que te da tu compañía de teléfono. Exacto. Y con los datos a veces hay que tener cuidado, porque puedes tener un límite al mes. Si ves muchos vídeos en la calle, puedes gastar todos tus datos. Es verdad, por eso la gente siempre pregunta en los sitios, ¿tenéis Wi-Fi? Es una pregunta muy útil si viajas. Muy útil. Entonces ya hemos visto las funciones básicas, llamar, la batería, el cargador, el Wi-Fi. Ahora sí podemos hablar de lo que hacemos con esa conexión a Internet. Hablemos de las aplicaciones. Sí, las apps, o como mucha gente dice de forma más corta, las apps. Son los pequeños programas que tenemos instalados en el móvil. Instagram, WhatsApp, Spotify, el mapa. Exacto. Y para tener una aplicación en tu teléfono, primero tienes que hacer dos cosas.
Primero tienes que descargar la aplicación desde la tienda de apps. Descargar. ¿Qué significa exactamente descargar? Descargar es la acción de bajar ese programa de Internet a tu teléfono. Es como copiarlo en tu móvil. Es un proceso que tarda unos segundos o minutos. Y una vez que la has descargado, tienes que instalarla. Instalar es preparar la aplicación para que funcione en tu teléfono. Normalmente, el teléfono lo hace de forma automática después de descargarla. Sí, descargar e instalar. Y ya tienes la app lista para usar. Por ejemplo, ayer descargué un juego nuevo para mi móvil. Perfecto. Ahora sí, centrémonos en el móvil, que es lo que más usamos. ¿Para qué usas tú el móvil principalmente, Carlos? ¿Cuáles son sus funciones principales para ti? Para muchísimas cosas. A ver, déjame pensar. Lo primero que hago por la mañana es mirar los mensajes, así que lo uso para comunicarme, para hablar con gente. Claro, para comunicarte. Y para eso usas aplicaciones de mensajería, ¿no? Como WhatsApp, por ejemplo. Exacto. Uso WhatsApp constantemente para hablar con mis amigos, con mi familia. Creo que es la aplicación que más uso en todo el día. Yo también. Y cuando usamos estas aplicaciones para enviar y recibir mensajes de texto, usamos un verbo muy específico en español. Usamos el verbo chatear. Es verdad. Chatear es una palabra muy común. Por ejemplo, puedo decir, ayer estuve chateando con mi hermano durante 1 hora. Perfecto. Chatear significa simplemente tener una conversación a través de mensajes de texto. Es como hablar, pero escribiendo. Podemos explicarlo un poco más. Imagina que yo te envío un mensaje, un hola, Y yo te respondo, te escribo, hola, ¿qué tal? y yo te respondo de nuevo. Esa conversación, ese intercambio de mensajes, es chatear. Queda muy claro. Así que una de las funciones principales del móvil es chatear. ¿Qué más? Pues yo también uso mucho el móvil para ver mis redes sociales. Por supuesto, las redes sociales. Otro tema enorme. Las redes sociales son estas plataformas como Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Exacto. Son aplicaciones que nos permiten conectar con otras personas, compartir fotos, vídeos, ideas. Primero, para usar una red social, necesitas un perfil. Cierto, el perfil. Tu perfil es tu espacio personal dentro de la red social. Ahí está tu nombre, tu foto de perfil, que es la foto que te representa, y toda la información que tú quieras compartir. Eso es. Tu perfil es como tu identidad digital en esa aplicación. Y la gente puede visitar tu perfil para ver tus fotos y saber más de ti. ¿Y cuál es tu red social favorita, Laura? ¿La que usas más? Es una pregunta difícil. Creo que hoy en día la que más uso es Instagram. Me gusta mucho porque es muy visual. Hay muchas fotos, muchos vídeos cortos, es entretenida. Coincido contigo. Yo también soy muy de Instagram. Me parece muy fácil de usar y me gusta ver lo que hacen mis amigos. Y en Instagram, ¿qué tipo de usuario eres tú? ¿Eres una persona que publica mucho contenido o prefieres solo mirar? Yo soy más de mirar. Me gusta ver las historias, las fotos de los demás, pero yo no publico mucho. Soy más un observador. Entiendo. Has usado otro verbo clave, publicar. ¿Qué significa exactamente publicar en el contexto de las redes sociales? Pues publicar es la acción de poner algo en tu perfil para que tus seguidores, tus amigos lo puedan ver. Por ejemplo, si te vas de viaje y haces una foto bonita en la playa, Y quiero que mis amigos la vean. exacto. Entonces subes esa foto a tu perfil de Instagram. Esa acción es publicar una foto. Perfecto. Es como compartir tu contenido con el mundo.
Yo sí publico de vez en cuando, no todos los días, pero si hago algo interesante o visito un lugar bonito, me gusta publicar una foto. ¿Y qué tipo de cosas publicas? Danos ejemplos. Pues, por ejemplo, el fin de semana pasado estuve en la montaña y publiqué una foto del paisaje. O si voy a un restaurante y la comida tiene muy buena pinta, a veces publico una foto de mi plato. Un clásico, publicar fotos de comida. Yo, cuando publico algo, suele ser sobre música o sobre algún libro que estoy leyendo. ¡Qué interesante! Así cada persona comparte sus gustos. Y relacionado con esto, hay otras dos acciones muy importantes en las redes sociales: seguir y ser seguidor. Cierto, son fundamentales para entender cómo funcionan. ¿Quieres explicar tú qué es seguir a alguien, Laura? Claro, seguir a alguien en una red social significa que te suscribes a su perfil para ver sus publicaciones. Si yo te sigo a ti en Instagram, Carlos, cada vez que tú publiques una foto, yo la veré en mi página de inicio. Muy bien explicado. Es como decir, quiero ver lo que esta persona comparte. Y al revés, la persona que te sigue a ti es tu seguidor. O tu seguidora, si es una mujer. Exacto. Los seguidores son las personas que ven tu contenido. Por eso la gente famosa, los influencers, tienen miles o millones de seguidores. Nosotros no tenemos millones de seguidores. Yo solo tengo a mis amigos y a mi familia como seguidores. Yo igual. Es más que suficiente. Y cuando vemos las publicaciones de la gente que seguimos, podemos interactuar con ellas, ¿verdad? Por supuesto, no se trata solo de mirar. Podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos dar me gusta. Dar me gusta, o en inglés, to give a like. Es la acción más simple. En Instagram es pulsar el icono del corazón. Es una forma rápida de decir, esto que has publicado me gusta. Sí, es muy fácil. Yo doy muchos me gusta a lo largo del día. Si veo una foto bonita de un amigo, ¡pum! Corazón. Le doy me gusta. Yo también. Y si algo te gusta mucho, mucho o quieres decir algo sobre la publicación, puedes hacer otra cosa. Puedes dejar un comentario. Exacto. Dejar un comentario es escribir un pequeño texto debajo de la foto o del vídeo. Por ejemplo, si un amigo publica una foto de su nuevo perro, yo puedo dejar un comentario que diga, ¡oh, qué bonito es! ¿Cómo se llama? Es una forma de interactuar más directamente. A mí me encanta cuando la gente deja comentarios en mis fotos. Es como iniciar una pequeña conversación. Sí, es más personal que un me gusta. Y otra forma de comunicación es el mensaje directo, o MD para abreviar. Cierto, un mensaje directo es un mensaje privado. Es como un chat de WhatsApp, pero dentro de Instagram u otra red social. Solo la otra persona y tú podéis ver esa conversación. Exacto. Si quiero decirte algo que no quiero que vean todos mis seguidores, te envío un mensaje directo. Entonces, repasando, podemos seguir a alguien, ver sus publicaciones, dar me gusta, dejar un comentario y enviar un mensaje directo. Creo que con eso tenemos las acciones principales de las redes sociales. Ha sido mucho vocabulario, ¿verdad? Sí, bastante, pero muy útil. Y ya que estamos hablando de interactuar y de dejar comentarios, ¿qué te parece si les pedimos a nuestros espectadores que interactúen con nosotros? Me parece una idea genial. Es el momento perfecto. Queremos saber un poco más de vosotros, de las personas que nos estáis viendo. Eso es. Así que tenemos una pregunta para vosotros. La pregunta es, ¿y tú? ¿Qué red social usas más? ¿Eres de Instagram, de TikTok, de Facebook o quizás usas otra diferente? Cuéntanos en los comentarios. Sí, por favor, déjanos un comentario y dinos cuál es tu red social favorita y por qué te gusta. Nos encanta leer vuestras respuestas y saber más de vosotros. Estaremos muy atentos a los comentarios. Bueno, Laura, hemos hablado de redes sociales,
Pero el móvil tiene muchísimas más aplicaciones útiles para el día a día. Es verdad, no todo es chatear y ver fotos. Por ejemplo, yo uso muchísimo las aplicaciones de música, como Spotify. Yo también. Me encanta escuchar música con el móvil. Puedo escuchar mis canciones favoritas en cualquier lugar. En el autobús, mientras camino, en el gimnasio. Y puedes crear tus propias listas de reproducción, ¿verdad? Una lista de reproducción es una colección de canciones que tú eliges y agrupas. Por ejemplo, una para hacer deporte, otra para relajarte. Sí, tengo muchas listas. Es una función fantástica. Así que para hablar de esto, usamos el verbo escuchar música y las palabras canción y lista de reproducción. ¡Perfecto! ¿Qué otro tipo de app usas mucho? Pues una que es súper útil, sobre todo cuando estoy en una ciudad que no conozco, es la aplicación de mapas, como Google Maps. Fundamental. Yo la uso casi todos los días para buscar una dirección. Si tengo que ir a un sitio nuevo, escribo la dirección en la app y me dice cómo llegar. Exacto. Usas el GPS del móvil. El GPS te muestra tu posición en el mapa y te guía. Te dice, gira a la derecha, continúa recto. Es como un copiloto. Es increíblemente útil. El verbo clave aquí es buscar. Buscar una dirección, buscar un restaurante, buscar la estación de metro más cerca. Cierto. Y no solo para ir a pie o en coche, también para el transporte público. Te dice qué autobús o qué metro tienes que coger. Ha cambiado la forma de viajar. Totalmente. Y otra categoría de apps que usamos mucho son las de vídeo, como YouTube o Netflix. Claro, para ver vídeos, o para ver una película o ver una serie. Yo también. Es muy cómodo. Puedes ver lo que quieras, cuando quieras. Ya no dependes del horario de la televisión. Exacto. Es entretenimiento a la carta. Así que ya hemos visto 3 tipos más de apps: de música, de mapas y de vídeo. Son muy comunes. Sí, y a veces con tantas aplicaciones y tanto uso, la tecnología puede fallar. Podemos tener problemas. Uf, sí. El momento de pánico cuando algo no funciona. Esta es la frase más general y útil. Mi móvil no funciona. El Wi-Fi no funciona. La aplicación no funciona. Es la frase que nadie quiere decir. Y un problema muy común que ya hemos mencionado es quedarse sin batería. La frase sería no tengo batería o me he quedado sin batería. Y si te quedas sin batería, el móvil se apaga. No lo puedes usar hasta que lo cargas otra vez. Otro problema típico es la conexión a Internet. A veces estás en un sitio y la conexión es muy mala. Puedes decir, no tengo conexión o no hay Internet aquí. O a veces una aplicación específica se bloquea, deja de responder. En español coloquial decimos se ha colgado. Por ejemplo, Instagram se ha colgado. No puedo hacer nada. Es una expresión muy común. Colgarse significa que la app o el ordenador ha dejado de funcionar de repente. Conocer estas frases para problemas básicos es muy útil, porque son situaciones que nos pasan a todos. Sin duda. Bueno, Carlos, hemos hablado de muchas cosas, pero hay más palabras relacionadas con la tecnología que usamos a diario. Por ejemplo, una palabra que ahora es internacional, selfie. ¡Claro! Un selfie. ¿Cómo no hablar de los selfies? Se usa la palabra en inglés, pero la hemos adaptado totalmente al español. Todo el mundo sabe lo que es un selfie. Pero por si acaso hay alguien que no lo sepa, ¿cómo lo explicaríamos? Un selfie es, básicamente, una autofoto. Es una foto que te haces a ti mismo, normalmente con la cámara frontal del móvil. Puedes hacértela tú solo o con más gente. Muy buena definición. ¿Tú te haces muchos selfies, Carlos? Sinceramente, no.
Me da un poco de vergüenza. A lo mejor si estoy de viaje en un sitio muy famoso y quiero una foto de recuerdo, me hago uno. Pero no es algo que haga a menudo. ¿Y tú? Yo sí, sobre todo cuando estoy con mis amigas. Es una forma divertida de tener un recuerdo de un momento juntas, todas juntas en la foto. Un selfie de grupo. Eso sí es divertido. Y hablando de fotos y de cosas que tenemos en el móvil, también tenemos la galería. Ah, sí, la galería de fotos. Es la carpeta o la aplicación dentro del móvil donde se guardan todas las fotos y todos los vídeos que haces. Exacto. Yo tengo mi galería llena de fotos de mi gato, de mis viajes. A veces me paso mucho tiempo mirando fotos antiguas en la galería. Es como un álbum de recuerdos digital. Totalmente. Mi galería está un poco desordenada. Tengo miles de fotos. Necesito hacer limpieza un día de estos. Te entiendo. Pasa muy rápido. Y otra cosa muy, muy importante para toda la tecnología, no solo para el móvil, sino para el ordenador, las redes sociales, el correo electrónico, todo, es la contraseña. Uf, la contraseña. Qué palabra tan importante y a veces tan problemática. La contraseña es la palabra secreta que necesitas para acceder a tus cuentas. Sí, en inglés es password. Es tu llave personal y secreta. Por ejemplo, para abrir tu Instagram necesitas tu nombre de usuario y tu contraseña. Y es muy importante que sea una contraseña segura, ¿verdad? Importantísimo. Una contraseña segura es una contraseña difícil de adivinar. Debe tener letras, números, símbolos. No vale poner 1, 2, 3, 4 o contraseña como contraseña. No, por favor, no uséis esas contraseñas. Son muy poco seguras. A veces es difícil recordar todas las contraseñas que tenemos. Es verdad. Yo tengo una aplicación para guardar todas mis contraseñas, porque si no es imposible recordarlas todas. Es una buena idea. Así que ya sabéis, contraseña, una palabra esencial en el mundo digital. Oye, Laura, y otra cosa que hacemos mucho con el móvil es enviar y recibir correos electrónicos, ¿no? Por supuesto, el correo electrónico, o de una forma más corta y común, el email. Usamos la palabra en inglés también. Yo reviso mi email varias veces al día desde el móvil. Sí, es muy práctico. Enviar un email o recibir un email. Es como el correo postal, las cartas de toda la vida, pero en formato digital e instantáneo. Exacto. Y para escribir un email necesitas la dirección de correo electrónico de la otra persona. Por ejemplo, laura.garcia@email.com. Eso es, la arroba. El símbolo A es clave en las direcciones de correo. Bueno, creo que hemos cubierto un montón de vocabulario útil. Hemos pasado por aparatos, redes sociales, acciones, palabras de seguridad. Sí, ha sido una conversación muy completa. ¿Qué te parece si hacemos un pequeño resumen final para que toda la gente que nos ve pueda recordar las palabras más importantes? Me parece una idea perfecta. Un repaso rápido para fijar los conceptos. Venga, empiezo yo. Primero hemos hablado de los aparatos. Los más importantes son el móvil, que en Latinoamérica se llama el celular. También el ordenador, que en Latinoamérica se conoce como la computadora. Y por último, la tableta. Luego vimos funciones básicas del teléfono. El verbo llamar, contestar una llamada y colgar. También hablamos de la batería y la necesidad de cargar el móvil con un cargador. Y de la conexión a Internet, el Wi-Fi y los datos móviles. Y vimos los verbos para obtener apps, descargar e instalar. Después hemos visto verbos y acciones. Por ejemplo, chatear, que es tener una conversación con mensajes de texto.
También publicar, que es compartir una foto o un vídeo en tus redes sociales. Y hemos hablado del perfil y la foto de perfil. Y relacionado con las redes sociales, hemos visto el verbo seguir a alguien. Y hemos aprendido que las personas que te siguen son tus seguidores. También hemos hablado de cómo interactuar. Podemos dar me gusta con el icono del corazón o dejar un comentario, escribiendo un texto y enviar un mensaje directo. Hablamos de otros tipos de apps, como las de música, para escuchar canciones y crear listas de reproducción, o las de mapas, para buscar una dirección con el GPS. Y hemos aprendido frases para cuando las cosas van mal, como no funciona, no tengo batería o no hay internet. No nos olvidemos de palabras clave, como aplicación, o su forma corta, app. El móvil está lleno de apps. Y la palabra súper importante para la seguridad, la contraseña, nuestra clave secreta. Y por supuesto, el selfie, esa foto que nos hacemos a nosotros mismos. Y la galería donde guardamos todas nuestras fotos. Creo que es un resumen fantástico. Son palabras que, si vives en el mundo de hoy, necesitas conocer en español sí o sí. Totalmente de acuerdo. Son parte de cualquier conversación normal que puedas tener con un amigo. Pues esperamos de verdad que esta conversación os haya parecido interesante y sobre todo que os haya sido muy útil para aprender todo este vocabulario. Eso es. Nuestro objetivo es siempre que aprendáis de una forma amena y práctica. Y si os ha gustado el video y habéis aprendido algo nuevo, os agradeceríamos mucho que nos dierais un me gusta. Sí, ese pequeño clic en el botón de me gusta nos ayuda muchísimo a que más gente descubra nuestros vídeos y pueda aprender español con nosotros. Y si no queréis perderos ninguna de nuestras futuras conversaciones y queréis seguir practicando, lo mejor que podéis hacer es suscribiros al canal. Es gratis y así estaréis siempre al día. Exacto, suscríbete. Y una última cosa muy importante para nosotros, vuestra opinión. Si tenéis alguna pregunta sobre el tema de hoy o si tenéis ideas para temas que os gustaría que tratáramos en futuros vídeos, por favor, dejad un comentario. Leemos absolutamente todos los comentarios y vuestras ideas son muy valiosas para nosotros. Nos ayudan a crear contenido que realmente os interesa y os ayuda. Pues creo que eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por haber pasado este rato con nosotros. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.